Hola, bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a ver cómo te vas a tomar las medidas para hacer un suéter top down en agujas circulares, ¿sí? ¿Qué medidas vas a necesitar y cómo te las vas a tomar? Para volver un poco al tema de que es un suéter top down, como hablamos en el video que te voy a dejar acá arriba, que hablamos bien de la técnica, ¿sí? Pero te hago un pequeño resumen. Los suéteres top down en agujas circulares es cuando tejemos desde el cuello hacia abajo el suéter sin hacer costuras, ¿sí? En una sola pieza, y lo hacemos en agujas circulares, ¿sí? Que nos permite hacer eso exactamente, de tejerlo en una sola pieza y después no tener que coser nada, ¿sí? Entonces, la primera medida que tú vas a necesitar es la del cuello. ¿Cómo te vas a tomar la medida del cuello? Vas a tener que tener 1 centímetro, ¿sí? Te las puedes tomar tú sola o pedirle ayuda a alguien, no pasa nada. Y la primera medida que vas a necesitar es la de la coronilla de tu cabeza, ¿sí? Te la vas a tomar así. En mi caso son 54 centímetros, ¿sí? Acá por toda la coronilla, así, te la tomas. Esta medida va a ser la medida de tu cuello, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si tú usas esta medida exacta, o sea, los 54 centímetros en mi caso, el cuello te va a quedar como acá arribita, como pegadito, ¿sí? Como arribita de las clavículas, acá, ¿sí? Y a partir de esa medida, entonces tú le puedes ir agregando centímetros dependiendo de qué tan grande o qué tan escotado quieras tu suéter, ¿sí? Entonces esto es para los cuellos redondos, ¿sí? Empiezas a tejer por el cuello, todo redondo, sino cuando hacemos cuello en V, que es otro tema, de arriba hacia abajo, pero en redondo tomas la medida de tu coronilla y ahí vas agregando centímetros dependiendo de qué tan grande quieras o no tu cuello, ¿sí? Si lo quieres un poquito más abajo, que no te queda como tan pegado, entonces pues agregarle 2 o 3 centímetros y de ahí vas agregando más de acuerdo si lo quieres, digamos así, agregarías por ahí 5 centímetros más, ¿sí? Y así puedes ir tú regulando qué tan grande o tan pequeño quieras tu cuello, ¿sí? La medida número 2 que vamos a necesitar es la medida del ancho final del canesú. Acuérdense que el canesú es lo que abarca el cuello, la parte de las mangas hasta casi como si fuera un poncho. Entonces vamos a necesitar tomarnos la medida como más o menos por la mitad del pecho, un poquito más arriba, ¿sí? Así, o sea, tiene que abarcar los brazos y el cuerpo, ¿sí? Esta es la medida final de nuestro canesú, que en mi caso van a ser más o menos 111 centímetros. ¿Qué pasa con estas medidas? Que los 111 centímetros es para que a mí me quede justo, ¿sí? Pero lo que normalmente hacemos es darle un poquito de holgura, ¿sí? Y se le agregan centímetros. Entonces más o menos entre 10-15 centímetros para algo holgadito, que te quede así como sueltico, que no te quede apretado, ¿sí? Pero eso va a depender del gusto, por eso esa medida. Si tú quieres que te quede justo, entonces usas esa medida. Si es, digamos, para una blusa y quieres que sea bien pegada, entonces en vez de agregarle centímetros le vas a quitar centímetros, ¿sí? Y va a depender de cuál es el resultado que tú quieras. Entonces esta segunda medida es el ancho del canesú. Por si te están gustando este tipo de videos, también puedes ir y seguirme en Instagram, en @sarasecas, te lo dejo acá, que ahí también comparto un montón de contenido. La tercera medida que vas a necesitar es el largo del canesú. Entonces tú tienes ese ponchito, sí, que te voy a dejar acá una imagen. Empiezas por la medida del cuello, tienes que terminar con la medida que recién nos tomamos, que es el ancho final del canesú, y tiene que tener cierto largo, ¿sí? cierta longitud para que nos quede bien. Si yo no puedo tejer así que me quede tipo un poncho gigante, no, tenemos que saber cuántos centímetros vamos a tejer, ¿sí? Entonces esa medida nos la tomamos desde acá, desde la clavícula más o menos, hasta nuestra sisa. Entonces yo que recomiendo que sean entre 2, 3 y hasta 4 dedos, ¿sí? Debajo de la axila, para que nos quede la axila cómoda. Si no te gusta que te quede la axila como
como acá más abajo, entonces hazla dos dedos, ¿sí? Pero que no te quede tampoco exactamente abajo de la axila porque te va a quedar incómodo. Entonces más o menos hasta acá yo mido me veo bien dónde tengo la axila, pongo los 4 dedos y hasta ahí más o menos lo agarro, ¿sí? Acá por ahí te conviene pedirle ayuda a alguien, hacemos así y la tomamos en diagonal, ¿sí? Así. Hasta acá serían 16, 17 centímetros, ¿sí? ¿Qué pasa con esta medida? Es más bien relativo, o sea, para digamos el canesú redondo necesitamos esta medida para hacer los cálculos de los aumentos. Para el canesú con aumentos en Raglan, entonces es un poquito, no sé si más fácil, pero te lo puedes ir midiendo e ir viendo hasta dónde quieres que te llegue, ¿sí? Como que lo puedes ir ajustando. Igualmente con el canesú redondo, si tú ya terminaste los aumentos y por alguna razón te quedó corto, entonces puedes tejer sin aumentar un poquito más, y unos centímetros más hasta que veas que te queda bien debajo de la axila, ¿sí? Entonces eso es importante porque por más que tú te lo puedas ir midiendo y puedas ir tejiendo o tejiendo más o destejer un poco, es importante tenerla primero por los cálculos y segundo para tener ya una idea de cuántas vueltas tenemos que tejer, cuántos aumentos tenemos que tejer, ¿sí? Entonces está bueno ya saberlo desde el principio. Bueno, entonces una vez nosotros terminamos este canesú, ¿sí? Que son estas 3 medidas principales que vamos a necesitar, la del cuello, la del ancho del canesú final y la del largo del canesú. Vamos a también a necesitar saber cuánto vamos a tejer del suéter, digamos, entero. Esta es otra medida que es más bien como para tener el dato, pero también como tú lo estás tejiendo de arriba hacia abajo, tú puedes irte midiendo y puedes ir calculando hasta dónde quieres. Si te quieres que, no sé, tejiste hasta acá y quieres que te quede un poquito más largo, bueno, sigues tejiendo, ¿sí? Pero es también bueno ya tener una idea de cuánto vamos a tejer para que una vez nosotros dividimos ese canesú en cuerpo y en mangas, tú sepas cuánto vas a tejer de esa parte del cuerpo, ¿sí? Pero igual nos la tomamos desde acá arriba hasta donde queramos que nos llegue el suéter, ¿sí? También está bueno, si no tienes mucha idea de hasta dónde quieres que te llegue, por ahí medir un suéter que ya tengas, ¿sí? Y medirlo desde el cuello, digamos, hasta abajo, ¿sí? Entonces tú ya sabes que ese suéter te gusta, tomas esa medida y ya sabes exactamente cuánto vas a tejer. En esta medida incluimos el borde de abajo, ¿sí? Entonces tú sabes exactamente todo entero cuánto te va a medir y a esa medida le sacas la parte del borde. Si le vas a hacer, lo más común es punto elástico. Si le vas a hacer un punto elástico, entonces ya sabes que tejes en el punto que vengas tejiendo, ¿sí? Hasta, no sé, ponele que vamos a hacerle 5 centímetros al borde elástico. Entonces ahí tú a esa medida le sacas esos 5 centímetros, ya sabes que tienes que tejer tanto en el punto en el que vienes tejiendo y luego tejes el resto en el borde, ¿sí? Entonces esto va a depender del diseño, de tus gustos, de cómo quieres que te quede, ¿sí? Bueno, ya tenemos el largo, ¿sí? Ahora vamos a necesitar saber el ancho que le tengo que dar a mi cuerpo. Porque yo acá, digamos, ya me mido el contorno solamente sin los brazos de mi pecho, ¿sí? Y mi contorno del pecho es 92, ¿sí? Entonces yo también a esto le puedo agregar holgura sumándole centímetros. Entonces ponele que vamos a aumentarle 15 centímetros, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros dividimos el suéter, el canesú en mangas y cuerpo, se supone que ya tendríamos que tener como todo, pero acuérdense que nosotros nos medimos es esto así. Entonces, ¿qué parte me falta? Esta parte de abajo de la axila, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, digamos, tenemos un suéter que ya va en raglan, ¿sí? Que ya tiene las líneas, esas líneas se suponen que van a marcar
tus mangas y tu delantera y tu espalda, ¿sí? Entonces cuando divides el tejido te basas en esas líneas. Entonces tienes la línea acá y sabes que los puntos entre esta línea y la línea de atrás son de esta manga, de acá a acá son esta manga, los que están acá en el medio son de la delantera y los que están atrás son de la espalda, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que a veces o nos sobran puntos o nos faltan puntos, ¿sí? En el canesú circular es normal que nos falten puntos para completar todo el contorno de pecho, ¿sí? Por lo que te decía que debajo de la axila nosotros esa medida no la tuvimos en cuenta porque nosotros nos medimos por arriba, ¿cierto? Entonces ahí, una vez uno separa el tejido, mangas y cuerpo, normalmente se montan puntos debajo de la axila, ¿sí? Cuando unimos la delantera y la espalda se montan puntos para llegar a esa medida del cuerpo. ¿Qué pasa? Que en la parte, cuando hacemos un canesú raglan, a veces lo que nos pasa es que nos quedan como que cuando hacemos los cálculos y vemos los puntos de la manga, esos puntos nos quedan demasiados para la medida que necesitamos de la manga, entonces decimos, uy no, nos va a quedar una manga muy grande y no queremos, entonces ¿qué hacemos? Le damos más puntos a la delantera y a la espalda, ¿sí? Porque a veces no pasa nada si tienes la línea raglan, digamos, no pasa nada que la línea raglan no quede completamente acá, sino que se venga un poquito para el cuerpo, ¿cierto? Entonces no pasa nada, puedes darle más puntos a la delantera y a la espalda. Entonces esta es una pregunta que se repite mucho, que es ¿cómo haces para que cuando haces la división del tejido, las mangas no te queden tan grandes? Entonces es básicamente darle de los puntos de las mangas más puntos a la espalda de la delantera y listo. ¿Por qué? Porque es importante saber que si tú igual le tienes que montar puntos debajo de la axila, tú esos puntos que le montas debajo de la axila al cuerpo los tienes que levantar para tejer la manga. Entonces hay que hacer bien el cálculo de los puntos que tenemos en suspenso más los puntos que vamos a tener que levantar de la manga, ¿sí? Para que nos quede bien. Entonces, si tú ves cuando dejas los puntos, cuando estás haciendo, digamos, la división del tejido, que te quedan muchos puntos para las mangas, te haces la regla de 3 de cuántos puntos necesitaría para cierta medida, que acá viene la próxima medida, que es la de el contorno, digamos, del brazo. El contorno del brazo. Acá yo tengo esta manga que a mí me queda grande, pero yo la quería así, digamos. Y acá me da más o menos 28 centímetros para el contorno de mi brazo. ¿Qué pasa? Que acá vuelve el mismo tema, que en realidad yo no quiero que la manga me quede pegada, sí, tan pegada, o sea, siempre hay que darle un poquito, hasta 5 centímetros, yo diría que de 5 para arriba, de holgura, para que no te quede incómoda, ¿sí? Porque si no te va a apretar mucho como esta parte de acá de la axila, ¿sí? Entonces está bueno darle de 5 para arriba, ¿sí? Centímetros extra en el cálculo, digamos, y ahí tú ves cuántos puntos necesitarías para esa medida, haciendo la regla de 3, y ahí ya puedes calcular si tienes más puntos, si tienes menos puntos, si le tienes que dar más puntos a la espalda de la delantera, y no pasa nada, o sea, de verdad no pasa nada. Lo importante para que no te quede chueco el suéter es que tienen que ser iguales las mangas y las dos mangas, digamos, y que cuando estás haciendo los aumentos del canesú, por lo menos en raglan, ¿sí? Pues yo creo que en el canesú redondo se puede medio camuflar un poquito más si hiciste bien los cálculos y repartiste bien los puntos. En la raglan, sí, como no, hace un aumento antes y después de cada marcador, de cada línea raglan, ¿sí? Si a ti se te olvida montar hacer un aumento en este lado y en este sí lo hiciste, como que se te va a empezar a torcer el tejido, entonces hay que tener cuidado en eso. Si te falta al final del canesú un punto y te diste cuenta que te equivocaste y te faltó aumentar un punto en el canesú, no pasa nada, aumentaselo al final y ya está. Si hazle un aumento extra y listo. No te vas a poner a tejer todo un suéter por un punto. Ya si son, no sé, 4 o 5 puntos que te equivocaste, bueno, ahí sí
mejor desbarata porque te va a quedar torcido. Entonces, volviendo a las mangas. La manga, como decíamos, tenemos que tener depende también de la manga que vamos a hacer, ¿no? Porque la manga, no sé, más fácil de hacer es agarrar esos puntos que tenías en suspenso, levantar los puntos de la axila y tejer recto hasta el puño. En el puño haces disminuciones para que te quede más cerradito y tejes el puño con algún punto elástico o el punto que tú quieras, claro está. Pero digamos, para esta manga, que es esta manga que acá es como campana, entonces yo lo que hice fue que seguí derecho hasta acá y acá le aumenté, ¿sí? Para que me quedara campana. Si tú quieres que sea una manga que acompañe las medidas de tu mano, de tu brazo, perdón, entonces tienes que tener la medida de acá, la medida de acá, ¿no? Porque si acá me voy a alzar acá, esta parte es más gruesa que esta y esta parte es más gruesa que la muñeca, ¿cierto? Entonces tú necesitas 3 medidas, esta de acá y esta de acá. Y teniendo esas 3 medidas vas a saber más o menos, bueno, no más o menos, vas a saber cuántos puntos vas a tener que ir disminuyendo a través de toda la manga. Formas de disminuir: se pueden hacer disminuciones en ciertas vueltas, ¿sí? Hacer menos vueltas de disminuciones, o por el comienzo de la vuelta se disminuye uno antes del marcador de comienzo de vuelta, se disminuye un punto antes y otro punto después, ¿sí? Y se va yendo, pero hay que hacer bien el cálculo para que llegar a la medida que necesitamos de acá. Otra vez, son medidas que tienes que agregarles centímetros, a no ser de que tú quieras que tu manga te quede así tipo, no sé, manga pitillo, pongámosle bien pegadita, también es válido. Tienes que ver igualmente, yo acá arriba le pondría unos centímetros de más para que no se te pegue mucho acá, te va a quedar incómodo. Bueno, y la última medida que me faltó es la medida del largo de la manga. ¿Cómo se la toman? Va desde la axila, porque se supone que ya en el canesú tenemos parte de la manga, ¿cierto? Entonces se toma desde la axila hasta donde quieran que les llegue, ¿sí? Más o menos se toma un poquito más arriba de la muñeca, como tan acá a ras, para que cuando ustedes hacen así, la manga no se les retraiga mucho y les quede corta, ¿sí? Entonces se usa un poquito más arriba de la mano, más o menos hasta acá, ¿sí? Bueno, y si ya la tienen más larga o algo, digamos esta, si ven, yo la tengo hasta acá porque la quería un poquito más larga. Pero esta medida también les sirve para sacar los cálculos de las disminuciones en caso que vayan a hacer de la manga. Entonces, es básicamente las medidas que necesitas, ¿sí? Las básicas. Ahora, si tú vas a hacer un diseño que requiera otro tipo de medidas, bueno, es válido también, ¿no? Pero estas son como las básicas para hacer un suéter sencillo con un canesú circular o un canesú con aumentos en raglan, ¿sí? Que sea básico, pues. Las medidas del brazo son las que más pueden variar, porque depende del tipo de manga, como te decía, que vayas a tejer, ¿sí? Pero más o menos serían esas 3 medidas. O si tú simplemente necesitas la medida esta de acá arriba y la medida de la muñeca, entonces ya también sabes cuántos puntos tienes que disminuir para llegar a esta medida de acá, sin tener esta. A mí me gusta a veces tener esta para saber cuántos puntos disminuyo en este pedazo y cuántos disminuyo en este otro pedazo, ¿sí? Poderlo repartir mejor. Pero todo es válido, ¿eh? Así que la que les digo que es la más básica es tejer derecho y abajo disminuir, ¿sí? Bueno, y otra medida extra que por ahí puedes tener es la de la cadera, ¿sí? Porque a veces algunas somos más caderonas que de pecho, pues tenemos más centímetros en la cadera que en el pecho. Entonces, para saber que te va a quedar acá abajo cómodo, a veces en vez de usar, si tú tienes más cadera que pecho, a veces es mejor usar la medida de la cadera a la del pecho cuando estamos calculando el cuerpo, ¿sí? Ese cálculo del cuerpo es básicamente, del ancho del cuerpo, es básicamente para saber cuántos puntos montamos debajo de la axila, ¿sí?
pero a veces entonces es como mejor medirnos la cadera si tenemos más cara para que no estés tejiendo. Acá te queda súper cómodo y acá abajo se te aprieta un montón, ¿sí? También al cuerpo le puedes hacer aumentos, digamos este diseño tiene aumentos al final también para darle como una caída más abierta, pero otra vez depende de tu diseño, pero ya con estas medidas que te estoy dando puedes comenzar, ¿sí? Después veremos un poco también lo de los cálculos en algún otro video. Ponme acá abajo si te interesa saber cómo calcular este tipo de suéteres y si te interesa que haga algún tutorial de un suéter básico de técnica top down. Así que bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya servido mucho, ¿sí? Que lo pongas en práctica. También no te olvides que me puedes dejar cualquier pregunta que te surja en comentarios. No te olvides de darle like, no te olvides de darle a la campanita que te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Y no te olvides de suscribirte. Y ahora hay una nueva función que es el corazoncito, que es el super thanks, que puedes apoyar este canal un poco más si eso es lo que quieres. Así que bueno, te mando un beso grande, nos vemos en el próximo video y mientras tanto puedes ver alguno de estos videos que te dejo.